Mantengan su Biblia abierta, hermanos, como siempre, ahí en el pasaje que acabamos de leer, Gálatas capítulo 6. Y empecemos la introducción de la predicación de hoy, ahí en el verso 25 del capítulo 5. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ya que mediante el Espíritu Santo nosotros hemos alcanzado vida, aunque la obra de salvación ya sabemos es obra de las tres personas de la Trinidad. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos vivifica, Él es el que nos convence de pecado, es el que nos hace nacer de nuevo. Y ahora, pues debemos seguir también andando en el Espíritu. Es decir, miren, una vez que hemos nacido de nuevo, una vez que el creyente nace de nuevo, debe empezar sus pasos, emprender su camino mediante la ayuda y la conducción del Espíritu. Y necesita el creyente continuar caminando siempre así, siempre bajo la guía, dirección y el poder del Espíritu Santo. Repito algo que hemos estado diciendo durante este mes. Hay dos grupos en lo que se refiere a eso que la gente puede llamar religión o religiosidad. Pero miren, a mí me parece que una mejor manera de llamarlo sería que hay dos formas de establecer una relación con Dios. La primera forma es la que incluye a todas, absolutamente todas las religiones del mundo, todas. Esa forma es la que está basada en las obras, es decir, bajo este pensamiento, en este grupo, están todos aquellos que piensan y creen que hay que hacer algo para alcanzar a Dios. En el segundo grupo, bueno, en realidad ni siquiera es un grupo, porque la segunda forma de alcanzar a Dios es por medio de la fe. Y en esta forma solamente está el cristianismo. Nadie más predica, nadie más dice que la única manera de relacionarse con Dios, de justificarse delante de Dios, es por medio de la fe. Nadie más dice que es Dios quien ha tomado la iniciativa y viene y se encuentra con los hombres pecadores para salvarlos. Miren, hermanos, esto es tan cierto que, pues obviamente todos aquellos que buscan alcanzar a Dios por medio de sus acciones, por medio de sus obras, por medio de sus méritos, todos estos frecuentemente llegan con los cristianos y les dicen en un tono totalmente sarcástico y burlón: ay, pues qué fácil, ¿verdad? Tú dices, yo nada más creo, yo ya creo y ya soy salvo, ya me voy al cielo, ya, ay, qué fácil. No pueden aceptarlo, no pueden creerlo. ¿Alguien les ha dicho a alguno de ustedes esto? A mí sí, varias veces. Uy, qué fácil. Ya nada más dices, yo creo y ya. Pero entendámoslo bien, hermanos. La verdad es esa, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, para alcanzar la salvación. Esta se obtiene solamente por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Las obras no tienen cabida, ni en lo más mínimo, no sirven para nada. Pero, ¿saben? Hay una realidad, en todo tiempo, siempre ha habido quienes se dicen ser salvos, dicen yo creo en Cristo y soy salvo, pero viven de una manera totalmente desordenada. Eso es una realidad. Pero, hermanos, esto no puede ser así, esto no debe ser así, porque cuando la salvación es real,
se produce un cambio en la vida de aquellos a quienes les es otorgada. No puede ser de otra manera, tiene que ser evidente. Tiene que haber cambios notorios, cambios evidentes para todos. Para enfatizar esto, quiero repetírselos de otra manera. Si la salvación no se demuestra, es para ponerse en duda. Hay que manifestar un cambio de vida. Hay que dejar lo malo, hay que hacer lo bueno. Pero otra vez, no para alcanzar la justificación delante de Dios, sino como consecuencia de esa justificación que ya se ha alcanzado. Y miren, conforme lo empezamos a ver el domingo anterior, cuando hay una verdadera salvación, el verdadero creyente empieza a conducirse por la vida bajo la guía del Espíritu Santo. Y de ninguna manera se guía para satisfacer los deseos de la carne. La semana pasada se nos explicó cómo es que se logra esto de andar en el Espíritu, ¿se acuerdan? Fue una manera muy sencilla, muy práctica. Si no se acuerdan, repasen la predicación. Es algo básico para que nosotros entendamos cómo debemos conducirnos por la vida. Tenemos que andar bajo el Espíritu Santo. Se nos dijo cómo, de una manera sencilla, práctica. De esas cosas que a veces parecen ser muy profundas, difíciles de entender, difíciles de hacer. Y entonces ahí estamos batallando siempre por estas cosas. Pero no es tan complicado. Hermanos, en nuestro recorrido por la carta de Pablo a los Gálatas, llegamos hoy al final de ella. Llegamos al capítulo 6. Pablo sigue en la parte práctica de la carta. Él está enseñando cómo la salvación por fe debe ser puesta en acción. Empezamos en el versículo 25, vean ahora el versículo 26 del capítulo 5, donde Pablo señala algo importante. Él dice, incluyéndose a sí mismo, no nos hagamos vanagloriosos. Ser vanaglorioso es pretender ganar una buena reputación o una buena opinión de los demás basada en algo que es falso, en algo que es vacío. Y quien se llena de esta gloria vacía se convierte en un jactancioso, arrogante y presumido. Y enseguida Pablo menciona que lo malo de esto se hace evidente por las consecuencias que genera. Y él señala un par de cosas que bien entran en la lista de las obras de la carne que acaba de señalar ahí en los versículos 19 al 21. Y aquí dice que ser vanagloriosos produce irritación y envidia de los unos para con los otros. Miren, esta palabra irritar es agitar los ánimos de otro. Literalmente significa llamar a alguien afuera para pelear con él. Eso significa irritar. Es decir, la irritación es una provocación. Es una provocación para los demás. Cuando alguien se hace jactancioso, se hace vanidoso, entonces provoca a los demás. Por otro lado, provoca envidia. Envidiar es generar un sentimiento de disgusto por ver o por escuchar de la prosperidad de otros. Sea que tal prosperidad o tal situación sea verdadera o falsa, pero cuando alguien se vuelve jactancioso, provoca ese sentimiento de envidia en los demás. Miren, hermanos, situándonos ahí en el contexto de Gálatas,
Esto de la vanagloria y de esta irritación y de esta envidia que provocaba, era lo que sin duda estaba sucediendo por la acción de los judaizantes. ¿Sí se acuerdan? Yo espero que ya quede claro quiénes eran los judaizantes, ¿verdad? Aquellos que decían que, bueno, sí había que creer en Cristo para ser justificados delante de Dios, pero que además tenían que cumplir con la ley judía, con la ley de Moisés. Bueno, estos judaizantes que pretendían guardar la ley, y digo pretendían porque en realidad no lo hacían, bueno, ellos creían que por hacer estas cosas, ser presuntos cumplidores de la ley, bueno, se sentían más, y entonces se enorgullecían de estas cosas, aunque lo que estaban logrando en realidad era solo esclavizarse bajo los dañinos lineamientos de la religión, del legalismo. Se esclavizaban a las obras de la carne, eso es lo que estaban haciendo solamente. Ellos no andaban por el Espíritu, ellos se conducían agradándose a sí mismos, agradando a la carne, y provocaban esto que acabamos de ver, provocaban irritación y envidia, eso le provocaban a los demás. Y la irritación también era provocada en ellos mismos por los demás. Eso es lo que estaba pasando allí en Galacia. Pero los verdaderos creyentes, los que andan por el Espíritu, estos deberían hacer las cosas de manera adecuada. Tenían que dar evidencia de su verdadera condición espiritual. Y esto es lo que Pablo está enseñando en estos primeros 10 versículos del capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Vamos a meditar solamente en estos primeros 10 versículos, la segunda parte que leímos, de ahí del 11 al final. Hoy nuevamente, por cuestión de tiempo, no nos va a dar tiempo de meditar en ella, pero vamos a ver estos 10 versículos, y vamos a ver dos situaciones donde se va a contrastar la manera de actuar bajo la guía del Espíritu con la manera de actuar bajo la carne. La primera de ellas tiene que ver con el trato con aquel hermano que tropieza. Versículos 1 al 5. El trato con quien tropieza. Y empieza Pablo ahí en el versículo 1 diciendo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, no quiere decir que se estén vigilando, que se anduvieron vigilando unos a otros para ver a quién agarraban en pecado. No quiere decir esto, esa no es la intención. Se está hablando de alguien que comete pecado, pero en este caso no se refiere a alguien que peca premeditadamente, alguien que diga, ahorita en cuanto tengo oportunidad yo voy a hacer esto. No se trata de este caso. Mucho menos de alguien que practica el pecado de manera continua, de manera habitual. No, tampoco es este caso. El caso de alguien que fuere sorprendido en alguna falta es el caso de aquel que pretendiendo andar de manera correcta, queriendo andar de manera correcta, en un momento dado se descuida y tropieza y cae. Es decir, no es sorprendido por alguien, es sorprendido por el pecado que siempre está al acecho. Y por el descuido resbala y cae en pecado. Este es el caso. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hay que hacer con aquel hermano que por descuido es sorprendido por el pecado? Bueno, en estos 5 versículos Pablo plantea las dos alternativas. La manera correcta, la manera espiritual, la manera incorrecta, la manera carnal. La manera correcta consiste en restaurar al hermano que ha sido sorprendido en pecado. Esta palabra restaurar significa remendar o equipar completamente.
Miren, esta palabra que aquí se traduce como restaurar, allá en Mateo 4:21 se traduce como remendar. Acuérdense ya Mateo 4, el Señor Jesús va a empezar su ministerio, está caminando ahí a la orilla de Andrés y con Pedro y los ha llamado. Y más adelante se encuentra con Jacobo y Juan, que dice que estaban también en la barca de su padre, ahí en la orilla del mar, remendando las redes. Así dice, remendando las redes. Bueno, esa es la palabra que aquí se usa como restaurar. Es decir, bueno, nadie de aquí es pescador, ¿verdad? Nadie es pescador, pero todos conocemos las redes, ¿verdad? Como son. Y imaginen que una red por ahí, de repente, en uno de esas uniones se descose o se rompe por el uso, lo que quiera, y entonces pues ya se le hace por ahí un hoyito. ¿Qué hacemos con esa red? ¿Ya la tiramos a la basura, la desechamos? Bueno, aquí dice que hay que remendarla, ¿sí? Hay que remendarla para que esa red siga siendo útil. Esa palabra remendar también, ¿saben? Se usa cuando un hueso se disloca. Así entendemos qué es eso, ¿verdad? Cuando un hueso se zafa, simplemente se zafa de su lugar. Y bueno, la palabra aquí, restaurar, hace alusión a volver a colocar ese hueso en su posición. Es decir, imaginen, ¿alguien de ustedes se ha dislocado alguna vez un hueso? Yo sí, una vez. Fue aquí en el tobillo. Imaginen que hubiera ido el doctor y que diga el doctor, ya se dislocó el hueso, ¿sabe qué? Te voy a amputar la pierna, ya no sirve. No me hubiera dejado, ¿verdad? Pero bueno, la idea de dislocar es el hueso se zafa de su lugar, y no por eso hay que amputar ese miembro, sino hay que volver a colocar el hueso en su lugar para que el miembro vuelva a ser funcional y para que todo el cuerpo funcione correctamente. Esa, hermanos, esa es la idea de restaurar. Esa es la idea de restaurar. Esa es la manera espiritual de actuar cuando un miembro de la iglesia cae en pecado. Hay que restaurarlo. El que está bajo la ley sigue la carne, y juzga y condena, pero el espiritual restaura, y eso es lo que hay que hacer. Es por eso que previamente Pablo ha llamado a los espirituales para que sean ellos los que actúen para con el hermano que ha caído en pecado. Pero les dice algo importante: deben hacerlo con una actitud correcta, con un espíritu de mansedumbre. Ese espíritu de mansedumbre es una actitud que da evidencia de su verdadera espiritualidad, y que es contraria, obviamente, a la carnalidad de la vanagloria, de la jactancia. Porque al hacerlo con humildad, el espiritual está mostrando los frutos del espíritu que previamente Pablo ha señalado. ¿Se acuerdan? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando el espiritual actúa así, él se identifica totalmente con el hermano caído. Es más, se iguala con él. Porque el espiritual sabe que el hermano, aún a pesar de haber caído, no es inferior a él. Inclusive toma conciencia, dice ahí Pablo, debe tomar conciencia de que él mismo es susceptible de ser. Esa es la actitud correcta con el hermano caído. Y enseguida, allí en el verso 2, Pablo abunda acerca de la manera de actuar bajo la dirección del Espíritu. Y ahora dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Miren, aquí la palabra carga
hace alusión a un gran peso, algo que es muy, muy pesado. Es tan grande el peso que abruma tanto que demanda el uso máximo de las energías. Y por eso, quien está con esa carga está a punto de desfallecer. Por eso es que la demanda del apóstol es que los hermanos se ayuden mutuamente para soportar esas cargas. Lleven las cargas los unos de los otros. Porque de no hacerlo, sin duda que aquel hermano que lleva esa gran carga, pues va a caer, ¿verdad? Va a desfallecer. En un momento dado va a caer en el pecado. Y hermanos, aquí quiero que notemos algo que me parece importante. Si el hermano ha caído, dice lo espiritualmente correcto es restaurar. Pero esta es una acción correctiva, ¿verdad? Ya el hermano cayó y ahora hay que restaurarlo. Pero ayudar para sobrellevar la carga de los otros es una acción preventiva. Es decir, no hay que esperar a que el hermano desfallezca por su carga y caiga, sino hay que ir antes de que caiga y ayudarlo a llevar su carga. Pero esta visión, hermanos, y esta manera de actuar solo puede ser ejecutada por los que andan por el Espíritu. Pablo termina esta idea diciendo que deben hacerlo para que cumplan así la ley de Cristo. Lo que está ahí en lucha es la ley contra el Evangelio. Y la ley que los judaizantes pugnaban que los creyentes cumplieran, en realidad era ya una gran carga. Era una pesada carga llevar la ley. Por eso nadie podía ser justificado, porque nadie podía cumplir con esa ley. Pero todavía, quienes la promovían, en un principio ya en los tiempos del Señor Jesús, los fariseos, y ahora los judaizantes, todavía se atrevían a cargarle más peso a lo que se debería de cumplir. Pero en contraste, la ley de Cristo está basada en el amor. Y el amor es otra característica del fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu que manifiesta el carácter mismo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que llevó la carga, la tremenda carga, la carga más grande que ser humano pudiera llevar. La carga del pecado de toda la humanidad. La llevó sobre sí allí en la cruz. De esa manera se manifestó plenamente, totalmente, de manera máxima, el amor de Dios, que acabamos de leer también ahí en Romanos. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el creyente debe imitar al Señor Jesús. El creyente debe seguir el ejemplo de amor del Señor, que llevó la carga de su pecado, para que ahora el creyente cumpla con esa ley de Cristo y ayude a sus hermanos a llevar su carga. Esa es la parte espiritual, la parte correcta. Ahora veamos lo que Pablo dice con relación a la manera incorrecta, la manera de la carne. Esta, sin duda, que está dirigida por la quizás sí. Quizás se atreverían a hacer algo con alguno que había caído. Y quizás se atreverían a ayudarles con su pesada carga. Pero, como solo buscaban su propia gloria,
como solo se basaban en su jactancia, entonces sin duda que se sentían más que los demás. Pensaban que ellos estaban bien, pensaban que ellos estaban avanzando más que todos. Y cuando alguien caía y lo ayudaban, seguramente es que hasta con arrogancia irían a decir, ay, este no puede, bueno, a ver, vamos a ayudarlo, ve, yo te ayudo. Pero esto no es correcto. Esto es una manifestación de la carne. Y por eso Pablo dice que quien pensara así, quien pensara que era mucho o ser algo, en realidad no era nada, nada. Y con esto solo se estaba engañando a sí mismo. Quien tuviera este pensamiento debería corregir. Por eso Pablo, ahí en los versículos 4 y 5, dice que cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, cada uno, es algo de manera personal, cada uno debería hacer un análisis de sus propias acciones, de sus propias motivaciones. Si después de hacer un análisis sincero y correcto de lo que estaba haciendo, resultara que lo estaba haciendo bien, dice Pablo, entonces tendrá motivo para gozarse, para enorgullecerse, pero solamente con respecto a él mismo, nunca con los demás. Obviamente el jactancioso va a decir, yo soy mucho, porque se estaba midiendo con los que habían caído. Pero Pablo dice, si de verdad te analizas y está bien, enorgullécete porque tú con respecto a ti mismo estás avanzando, no te midas con respecto a los demás. Claro que ningún jactancioso se va a medir nunca con los que van adelante de él, ¿verdad? Siempre se va a medir con los que van atrás. Las obras de la carne envanecen falsamente. Y el trato con los demás se manifiesta con un espíritu de superioridad. Y si se trata de cómo ayudar a alguien que ha caído en alguna falta, las cosas no van a resultar bien. En contraste, el que se conduce por el espíritu es manso, humilde, benigno, bondadoso. Y su trato con los demás es adecuado. Y es de gran bendición. Porque está ayudando a los hermanos, porque lo está restaurando. Y entonces hay mucha bendición para aquellos hermanos con los que está tratando. Ahora aplica. Hermano, en primer lugar, no te hagas jactancioso. No andes buscando una gloria falsa, vana. No seas presumido. No te jactes por las cosas del mundo que puedas tener o lograr. No te jactes por eso. Pero mucho menos por las cosas que deberían ser espirituales. Yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, yo sí sirvo al Señor, yo ayudo a los hermanos, no te jactes por nada, por nada. Porque jactarte, acuérdate, es seguir las obras de la carne y tú, hermano, tú debes conducirte por el Espíritu. No te sientas más que tus hermanos en ningún aspecto de tu vida, en ninguno. Y si alguno de tus hermanos cae en pecado, no lo condenes, no hagas escarnio de él, no andes divulgando su falta con todo el que se te ponga enfrente, no lo hagas. Tienes que restaurar. Esto no implica ese pensamiento erróneo del mundo, yo te acepto como eres. Porque ese yo te acepto como eres es lo que tú hagas, no importa, tú hazlo, a mí no me preocupa, yo te apoyo inclusive. Ese no es el pensamiento aquí,
El pensamiento es que en amor vayas y lo restaures. Porque si está haciendo algo mal, tiene que corregirlo. Dejarlo así nada más y decirle que no hay problema con esos falsos pensamientos, que al fin que Dios te acepta como eres, lo cual es una falsedad, es no mostrarle amor al hermano. Lo amoroso es ir, ayudarle en sus cargas e inclusive restaurarlo correctamente. Pero tal vez dirás, hermano, bueno, sí, pero eso es para los espirituales. Yo no soy espiritual, ¿verdad? Pero sabes, hermano, debes serlo. No tienes justificación. No puedes decir que tú no eres espiritual. Porque el ser espiritual, acuérdate, no se trata de tener mucho tiempo en el Evangelio. Bueno, si ya tienen mucho tiempo, bueno, ellos ya ser muy espirituales. Yo apenas estoy empezando. O no, esos hermanos que saben mucho de la Biblia, bueno, ellos sí sean espirituales. Yo no sé nada. No se trata de eso. No se trata de tiempo ni de conocimiento. Se trata de actuar bajo la guía del Espíritu. Y hermano, tú eso sí lo puedes hacer, independientemente que el tiempo que tengas de haber nacido de nuevo o del conocimiento que tengas de la Biblia. Puedes andar en el Espíritu. Vamos al segundo punto. Siembra y cosecha, versículos 7 al 10. Vean el verso 7. Dios, en su omnisciencia, conoce toda acción de las personas y sabe cuál es la naturaleza, la intención, el propósito de cada una de esas acciones. Y en su perfecta justicia y en su soberanía, Él ha establecido una justa retribución a ellas. Y eso es una consecuencia natural, es una ley que Dios ha establecido. Miren, no es que Dios juzgue y determine cada acción de lo que los seres humanos, y en este caso de lo que los cristianos están haciendo. Y entonces, cuando el cristiano actúa, el Señor juzga y dispone lo que debe suceder. No va a ser así. Porque de antemano el Señor ya ha establecido lo que es espiritual y lo que es carnal. Ya ha dicho, ahí está. Y Él ha establecido lo que cada uno recibe por hacer las cosas o carnales o espirituales. Por eso Pablo dice que nadie se engañe, verso 7. Dios no puede ser burlado. Esto quiere decir que nadie puede pretender desobedecer los lineamientos de Dios y salir bien librado y sin malas consecuencias. Esto no va a pasar. Miren, es común, tristemente común entre los cristianos. Híjole, yo sé que debo hacer esto, o yo sé que no debo hacer esto. Pero Dios sabe. Esto es incorrecto totalmente. Claro que Dios lo sabe. Y si estás haciendo algo incorrecto, no creas que porque Dios sabe, se va a volver correcto, Dios lo va a pasar por alto. De ninguna manera, de ninguna manera. Porque el principio ya está establecido. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Versículo 8. No puede haber una consecuencia distinta. Quien siembra para su carne, es decir, quien hace lo que se ha señalado en los versículos 19 al 21, y pon tu vista por favor ahí en los 19 al 21 del capítulo 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes
a estas. Quien siembra para estas cosas, invariablemente va a cosechar corrupción. Miren, esta palabra corrupción significa traer o ser traído a una condición inferior o peor. Y en este versículo hace alusión a la descomposición o a la podredumbre moral y física de quien sigue el pecado. Nadie puede sembrar para la carne y esperar cosas buenas. Va a haber corrupción. Siempre. Va a haber descomposición, podredumbre, inferior. Miren, un solo ejemplo de todas esas obras de la carne. La borrachera. Alguien que es borracho, ¿termina bien su vida físicamente? De ninguna manera. Mueren muy mal. Hay un deterioro físico, ¿no es cierto? Pero no solamente físico. En ese asunto van deteriorando sus relaciones con los que le rodean, con su propia familia. Llegan a perder a su familia, pierden su trabajo, pierden su empleo, terminan en el caos y muchos terminan tirados en la calle, ¿no es cierto? El que siembra para la carne cosecha corrupción. Un solo ejemplo hemos puesto. En contraste, el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Y aquí otra vez, para que nadie se confunda, vamos a aclarar. Esto no significa que hay que hacer lo espiritualmente correcto para entonces obtener la vida eterna. No, no es así, De hecho, todo el contexto de la carta ha dicho lo contrario. Por el hacer, nadie obtiene la salvación, es solamente por fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto de cosechar vida eterna? Bueno, hermanos, esto tiene que ver con empezar a gozar de las bendiciones de la vida eterna desde este mismo momento. Es cierto que esa vida eterna plena la vamos a tener cuando estemos ahí en la presencia del Señor. Pero esas bendiciones no necesariamente hay que esperar para gozar todas las bendiciones. Podemos empezar desde ahora. Entonces, el que siembra para el Espíritu cosecha esa vida eterna ya desde aquí. Empieza a gozar de esas bendiciones. Empieza a experimentar esos frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tantas cosas que suceden en este mundo, ¿no quisieran estar en paz siempre ustedes? ¿No quisieran estar siempre gozosos a pesar de lo que pasa? ¿Cómo lo van a hacer? Sembrando para el Espíritu, para que cosechen las cosas espirituales. Verso 9, dice Pablo: no nos cansemos de hacer el bien, y al final dice sin desmayar. Es decir, el bien, el hacer el bien, tiene que ser algo continuo, permanente. Hacer el bien es lo que corresponde al Espíritu. Es no hacer nada por vanagloria. Siguiendo con el ejemplo que Pablo está poniendo en el contexto, hacer el bien es restaurar al caído, es llevar las cargas de los otros, pero no se limita a esto, se extiende a toda clase de bien. Y quien hace esto, dice Pablo, a su tiempo cosechará. ¿Qué va a cosechar? Pues lo bueno. La bendición de hacer lo que el Señor ordena. El gozo por haber ayudado a los hermanos. Yo espero que en algún momento de sus vidas hayan podido ayudar a algún hermano, hacerle el bien a alguien. ¿Lo han hecho?
¿Y qué se siente? ¿No hay una bendición? ¿No hay un gozo? ¿No hay paz? Se logra un evidente crecimiento espiritual tanto en los hermanos como en uno mismo. Por eso el tiempo al que Pablo se refiere lo podemos entender como el tiempo aquí en la tierra, mientras estamos aquí, mientras estamos sembrando para el Espíritu, mientras estamos haciendo el bien continuamente. Desde ese momento nosotros empezaremos a cosechar esas cosas buenas. Pero la máxima cosecha será cuando estemos en la presencia del Señor. Cuando el Señor, en su tribunal, a los creyentes, Él pruebe nuestras obras y determine y nos dé conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o malo. Si es bueno, recibiremos premios. Si es malo, pues nos quedaremos sin nada. Estamos allá, pero sin nada. Hacer el bien tiene implicaciones terrenales, pero también tiene implicaciones eternas. Verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Miren, lo que Pablo dice primero aquí es que, según tengamos oportunidad. Miren, esto señala a las posibilidades reales del creyente para hacer el bien. Pero implica las dos cosas, Porque se puede decir, bueno, sí, yo quisiera hacer el bien, pero no puedo. Bueno, es cierto, el Señor sabe si podemos o no podemos. Y alguien puede decir, pues no puedo. El asunto al que quiero llamar su atención es el contrario. A que el creyente, según tenga oportunidad, debe hacer el bien. Y si puede hacerlo, no tiene ninguna justificación para no hacerlo. Pero por otro lado, hay quien siente cierta frustración o angustia o carga cuando no puede hacerlo. Pero si no puede hacerlo realmente, no hay problema, que no sienta esto. Pero miren, hay algo que hay que decir aquí. Hay que hacer el bien, dice Pablo aquí, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, a todos. Es decir, la manifestación de la salvación por fe debe ser, como ya dijimos, evidente, debe ser continua. Santiago dice allí en su carta que la fe se demuestra por las obras. Por eso la fe sin obras es una fe muerta. Hay que hacer el bien si realmente es uno salvo. Y ese bien debe alcanzar a todos, creyentes e inconversos. A todos hay que hacer el bien. Y esto, hermanos, es un tremendo contraste con el pensamiento del mundo. Porque ¿qué dice el mundo? Yo no le hago mal a nadie, ¿no es cierto? ¿Que esa es frase común de todos? No, yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. Eso dice el mundo. Pero ¿qué le dice la Biblia, el Señor, a los suyos, a los creyentes? Tú no te conformes con no hacerle mal a nadie. Tú tienes que hacerle bien a todos. ¿Sí está claro? Tienes que hacerle el bien a todos. Pero aún hay un señalamiento importantísimo y mucha atención. Hay que hacer el bien a todos, pero, ¿qué dice Pablo ahí? Mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. La prioridad para el creyente en hacer el bien es su familia en la fe. No es nada bueno que un creyente ayude a los de afuera cuando un hermano en la fe necesita exactamente lo mismo.
Como mexicanos somos bien dicharacheros, ¿verdad? Hay un refrán, espero que sí se lo sepan, ¿verdad? Candil de la calle y ¿qué? Y oscuridad de la casa. ¿Sí se lo sabían? Ya ni los refranes se saben. Bueno. Ok, no estoy basando la enseñanza espiritual en un refrán de la cultura popular, que quede claro. Más bien lo que les estoy diciendo, que ese principio bíblico es tan fuerte, tan importante, tan evidente, que hasta la cultura popular lo toma y lo hace suyo. Ahora, hermanos, consideremos para nosotros. Primero, hermano, siembra lo espiritual para que coseches la bendición que corresponde a la vida eterna. Tienes que hacer esto. Hay una relación directa entre lo que se siembra y lo que se cosecha. Pero cuidado, esto no tiene que ver con lo económico, Que quede claro, esto no tiene que ver con lo económico. Porque hay quien, usando este pasaje y otro de Corintios, enseñan, tú tienes que sembrar abundantemente. Es más, éntrale aquí con la ofrenda fuerte, porque entre más ofrendes, más vas a recibir. Cuidado, esa no es la enseñanza. A ver, ¿cuántos sabemos de los más viejitos? Aquel corito que cantaba, que nos enseñaban para la ofrenda a los niños. El que da un centavito, ¿qué? El Señor le dará dos. Bueno, ya no lo cantan. Maestras de niños, por favor, no se lo anden enseñando a los niños, porque eso no es bíblico, O sea, no se trata de lo económico, ¿sale? Si es que no estés pensando en eso. Bueno, si todo lo que siembro cosecha, bueno, entonces voy a dar mucho para que el Señor me regrese más. No, olvídense. Pero de todos modos tienes que dar mucho, que quede claro. Tampoco tiene que ver, tampoco el de la siembra y cosecha con ese asunto del karma, por favor. Tampoco estén con que el karma, y si yo hago el bien, voy a recibir, y todo el bien que hago se me voltea. O sea, olvídense, no tiene que ver tampoco nada con eso. Es más, son pensamientos incorrectos, nada cristianos en realidad. Olvídense. Esto, hermano, de la siembra y la cosecha, tiene que ver contigo, con lo que tú haces. Esto no es aplicable a los inconversos, esto no es aplicable para el mundo, ¿de acuerdo? Es para ti, es para ti. Si no te conduces conforme al Espíritu y siembras para tu carne, entonces tu condición espiritual vendrá a menos, vendrá a corrupción. Pero no solamente tu condición espiritual, también tu condición anímica se vendrá a menos. Y muchas veces hasta tu condición física se va a venir a menos. Por eso a veces estás como estás, porque nada más estás sembrando para la carne, para ti, para tus deseos. Y mucho podrías corregir, y todo lo podrías corregir ciertamente cuando dejes de estar sembrando para tu carne y empieces a sembrar para el Espíritu. Y todas esas angustias y todos esos problemas y todas esas cosas que te están llevando a menos, porque cada vez hasta te ponen mal anímicamente y muchos hasta físicamente les empieza a afectar en lo físico. ¿Por qué? Porque están sembrando para la carne. Tienes que dejar eso y tienes que empezar a sembrar para lo espiritual. Debes hacer el bien. Ese es el otro principio. Debes hacer el bien. El bien a todos. Porque sabes, hermano, eso es algo que te va a apartar de tu egoísmo, de tu vanidad, de todo es para mí, y entre más tenga mejor. Cuando tú das, dejas de ser carnal y te vuelves espiritual, porque dice Hechos 20:35, que el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurada cosa es dar
que recibir. Y repito, hermano, no se trata de que no le hagas mal a nadie, se trata de que le hagas el bien a todos, según tengas oportunidad. Y otra vez, el Señor sabe la oportunidad que tienes. Y a veces puedes hacerlo y no lo haces. Y otras, en realidad no puedes hacerlo. No te angusties, porque es real que no tuvieras oportunidad. Pero cuando puedes, debes hacerlo. Pero la prioridad del bien que hagas es para tus hermanos en la fe. No se te olvide eso. Tus hermanos en la fe. Sí, el hacer el bien tiene que ver sobre todo con esos que están aquí, por lo que son tus hermanos en Cristo. Estos son tu verdadera familia. Perdóname, los que se apellidan igual que tú, pero que no son cristianos, no son tu familia. Tu familia son los que están aquí. Estos. Y el hacer el bien debe ser mayormente para estos que están aquí. Miren, pasa algo que de verdad va contrario a esto y a veces uno se da cuenta. Hay quienes muchas veces hacen el bien a otros, ya dijimos que eso está bien, no hay problema, es correcto delante de Dios, y lo hacen el bien a otros sin ningún problema, pero cuando se trata de los hermanos en la fe, empiezan a poner justificaciones y peros. Pero ¿cómo? No, pues si él tiene su familia. ¿Cómo? Tú eres su familia. No, que lo atienda aquel, que lo agarre, que le ayude a fulano, pues ya tiene a sus papás, tiene a sus hijos, tiene a sus hermanos, ellos que vean por él. Sí, ayudo a los de afuera, pero cuando son mis hermanos de la fe, no, que lo ayuden otros. Pero ¿cómo lo voy a ayudar? Mira lo que tiene, en realidad ni necesita. ¿Por qué lo voy a ayudar? Ya estamos juzgando, ¿verdad? Si lo necesita o no lo necesita. Hermanos, esto pasa tristemente, pero hay que corregirlo. Y hay otros que dirán, bueno, sí, yo quisiera ayudar a mis hermanos, pero yo no sé lo que mis hermanos necesitan. Qué común es esto, también. Si yo estoy dispuesto a ayudarles, pero yo no sé lo que necesitan. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no lo sabes? Porque no tienes comunión con ellos. Porque prefieres estar en comunión con los del mundo que con tus hermanos en Cristo. Por eso no sabes lo que les falta. Por eso no sabes sus necesidades. De allí, hermanos, la importancia de las células en nuestra iglesia. Qué triste, qué lamentable que todavía estemos allí teniendo que esperar un tiempecito, pero yo espero que todos aquellos que no se apuntaron, se apunten. ¿De qué otra manera vas a saber las necesidades de tus hermanos? De hecho, si por ahí les dijera, bueno, sí, el hermano fulano necesita o la hermana necesita, la respuesta clásica es, ¿y quién es? ¿Cómo? Pues si viene el mismo al culto que tú aquí a las 12. No, pues no sé. Una hermana que llega así asado. No, pues ni en cuenta, ¿no? ¿Cómo atender las necesidades de los hermanos? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer el bien a los hermanos si ni siquiera cumplimos con el asunto de nuestra convivencia? Yo espero que cuando las arranquemos, las células,
Todos empiezan. Y sí, ciertamente no van a identificarse con todos y a conocer todos, pero tienen un grupito pequeño. Porque en ese grupo vas a estar con los hermanos en comunión y van a platicar y se van a conocer y van a orar unos por otros y se van a dar cuenta de lo que los demás necesitan. Y entonces ya no te preocupes por los otros 90. Hazle el bien a esos 10 con los que vas a estar. Y cada quien se hará cargo de sus propios 10 y entonces todos estaremos cumpliendo con esto. Concluyamos. A mí, miren, en lo personal, me da la idea de que muchos que nunca han abierto una Biblia tienen la idea de que van a encontrar algo así como la constitución política o el reglamento de tal o la ley de cual, ¿no? Donde viene una serie de artículos y lineamientos, se hace esto, no se hace aquello, no se hace aquello. Me da la impresión que eso creen. Bueno, nosotros sabemos que no es así. Ya les queda claro que así no es la Biblia, ¿verdad? Espero que la están leyendo en su casa, ya tenemos a muchos hermanos en la clase de lectura bíblica. Y bueno, por lo menos cuando llegan aquí, por lo menos, porque unos ni leen, nada más se paran y ahí están escuchando, bueno, por lo menos escuchan lo que la Biblia dice, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que esto no es así, la Biblia no está así. Pareciera que fuera a lo mejor bueno, ¿verdad? Que fuera bueno que la Biblia estuviera así redactada para que Dios hubiera dicho los lineamientos y ya cumplimos o no cumplimos. Así debería ser. Pero no está así. Dios no lo hace así. Sin embargo, hermanos, ¿se han dado cuenta? En esta sección que hoy meditamos, tenemos esa pequeña lista de cosas que debemos hacer y de cómo hacerlas. ¿Sí se dieron cuenta? Lo que tenemos que hacer ahí está. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Ahí está. Qué grandioso que no es una lista así nada más por enlistar cosas. Porque a través de la manera en la que Dios permite que tengamos su palabra, también somos enseñados de por qué debemos hacer esas cosas y por qué es que podemos hacerlas. No seas vanaglorioso. Ayuda a tus hermanos. Hazle el bien a todos. Ahí está la lista. ¿Y por qué? Porque debes andar bajo los lineamientos del Espíritu. ¿Y cómo? Porque tú ya eres cristiano. Porque tú tienes el Espíritu Santo y puedes hacerlo. No solamente es la lista para cumplir. Es el cómo y el por qué. Hermano, tienes vida por el Espíritu. Camina siempre bajo la dirección del Espíritu. Tienes que hacer lo bueno. Y lo bueno es lo que corresponde al Espíritu. Yo ya he aprendido algunas cosas, muy poquitas cosas, muy prácticas de cómo hacerlo. Y si sigues bajo la guía del Espíritu, en cada momento de tu vida sabrás hacer lo que es correcto. Siempre, siempre. Llegamos al final de la carta a los Gálatas. Y si debiera yo resumir el tema de esta carta en unas pocas palabras, yo lo diría así. Eres justificado delante de Dios solo por la fe en el Señor Jesucristo, no por las obras. Has obtenido la salvación solo por la fe en Jesucristo, no por las obras. Y por eso, ahora, debes dar evidencia de esa salvación. Tienes que caminar siempre
bajo la guía del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga.